Buenas tardes, mi nombre es Jesús Damián Alvarado Ruelas y les estaré hablando acerca de las unidades de 1 a 3 de la materia de legislación laboral e industrial, en las que se abarcan los conceptos desde los conceptos de derecho hasta lo que significa o lo que implica lo que es un contrato. Ok, como primer concepto a abordar acerca de la materia tenemos que es el derecho, y lo que entendemos por derecho es un conjunto de acuerdos que dictaminan o regulan la conducta de los individuos dentro de una sociedad, con el fin de que tengamos una convivencia más pacífica y armoniosa, donde no se violen o transgredan los derechos de otras personas o no se afecte su bienestar. Y una vez que ya tenemos lo que son los derechos, ahora tenemos que establecer qué son las leyes. En este caso, las leyes ya son dictaminadas por una autoridad dentro de, ya sea de una región, ya sea puede ser a nivel federal o estatal, en el que se ponen los acuerdos o dictaminan los acuerdos que tenemos que seguir, al igual que derechos y obligaciones dentro de una región en específico. Como lo dije, tiene que ser dentro de, ya sea a nivel federal o estatal o municipal. Sin embargo, se tienen que cumplir estas leyes dictadas por la autoridad. En este caso son por parte del Poder Legislativo y se tienen que cumplir conforme lo dicta. Ok, una vez que tenemos en claro qué son las leyes, debemos acordar que en la región y bueno, en cualquier otro país, tenemos una jerarquía de leyes, teniendo como primero en el tope, o sea, como que lo más importante en cuanto a en este ámbito, tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, ningún tipo de ley o ningún tipo de reglamento va por encima de lo que establece la Constitución, siendo que de esta manera que si hay algo que la contradiga podría ser hasta considerado ilegal. Entonces, se pueden crear leyes a nivel federal y estatal, sin embargo, no tienen que violar lo que se dicen en la Constitución, es decir, no se puede violar ningún derecho, tanto en la parte, en la parte dogmática del documento, ni en la parte orgánica. Ok, como la segunda que sigue en la jerarquía, tenemos a las leyes federales y tratados internacionales. Tenemos que las leyes federales pues son a nivel nacional, las cuales, por ejemplo, la Ley Federal de Trabajo, toda esta ley tiene que ser cumplida a lo largo de toda la región, o sea, toda la región que compone la nación. Y no puede tampoco, esta no puede transgredir lo que pone la Constitución Política, al igual que ningún reglamento federal o ninguna ley estatal puede contradecir lo que se establece en la ley federal, es decir, se tienen que seguir. Al mismo nivel tenemos los tratados internacionales y están en el mismo nivel ya que es de ámbito pues, nacional. Es decir, todo lo que es todos los tratados internacionales afectan de igual manera a todo el país y nada puede ir por encima de estos. Posteriormente tenemos los reglamentos federales que ya más que nada dictan más las formas de hacer ciertas o de seguir ciertas leyes. De igual manera, estas no están por encima de las leyes federales y no pueden contradecirlas. Posteriormente tenemos las constituciones estatales, que al igual que la constitución política, establece una serie de obligaciones y derechos, de las cuales se desprenden las leyes. Es decir, tenemos una constitución y de las cuales tenemos una serie de leyes donde estas no pueden contradecir lo que se dice lo establecido por esta constitución estatal. De aquí tenemos las leyes estatales que, como les dije, estas no pueden ser mayor que las leyes federales. Sin embargo, cada estado puede tener sus propias leyes y ciertos regímenes en donde pues se tienen que seguir al pie de la letra si estás en ese estado. Y por último tenemos los reglamentos municipales, que no son leyes establecidas como tal, sin embargo sí se consideran importantes a nivel municipal, ya que son como ciertas metodologías o ciertas formas de cumplir con ciertos acuerdos. Sin embargo, no son tan prioritarios como una ley estatal, pero se tienen que cumplir como se dicta. Como se mencionó anteriormente, las leyes son creadas por el Poder Legislativo y bueno, por lo menos en México, y este Poder Legislativo se divide bueno, designa un Congreso general que se divide en dos partes, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, donde a través de un cierto proceso donde está la iniciativa, discusión, aprobación, sanción y publicación iniciación de la iniciativa o de vigencia, se establecen las leyes que regirán los acuerdos y obligaciones dentro del país. Se cuida, como lo mencioné, que no sea mayor o contradiga lo que se dicta en la Constitución. Sin embargo, sí se tienen que cumplir conforme lo dictan si se aprueban estas leyes. Como lo dije, por parte del Poder Legislativo, por lo tanto el presidente no tiene nada que ver en esta decisión. Es decir, puede proponer, puede tener iniciativas, sin embargo,
no tienen que ser aprobadas por el presidente, ya que estas son únicamente se trata de ejecutarlas. Ok, y ahora que ya hemos estado hablando de la Constitución y de las leyes, tenemos que establecer la división de partes de la Constitución, que se divide en dos partes, que es la dogmática y la orgánica. Tenemos que la dogmática se basa en el establecimiento de derechos o garantías individuales de las personas. Es decir, aquí se establecen los tipos de derechos que tienen todos los individuos, al igual que las obligaciones que tienen que cumplir. Y la parte orgánica es la parte donde se describe la división de poderes, al igual que se delimita lo que es el territorio nacional y de la forma en la que está organizado todo, fundamentalmente toda la nación, al igual que todo lo que significa el gobierno. Ok, ahora a manera muy personal, el artículo del derecho que es más importante considero dentro de la Constitución, creo que es el artículo número 6, que es de la libertad de expresión y considero que este es de los más importantes, ya que ninguna persona debe ser perseguida por sus ideas o por lo que quiere expresarse. De igual manera, pienso que la libertad de expresión nos da pues, la libertad de, de, de expresar lo que sentimos acerca de nuestro gobierno actual, de algún disgusto, de algún manifestarnos de cierta manera en contra de lo que consideramos incorrecto o la manera, o si es correcto, de igual manera expresarlo, sin ser perseguido por estas ideas. Sin embargo, creo que también es importante aclarar que la regulación de ciertas ideas en cuanto a lo peligroso que puede ser, es decir, si se incentiva la violencia o se incentiva algún delito, sí pienso que también debe ser controlado de esta manera. Fuera de ahí, pienso que todo debe ser todas las personas tienen derecho a expresarse de cierta manera y tienen derecho a ser escuchados por los gobernantes y sin tener represalias por esto. Ok, ahora tenemos también un tema acerca de los artículos más destacados, que es el artículo número 8, que es el derecho de petición, el cual básicamente nos indica que toda persona dentro del territorio mexicano tiene derecho a emitir una petición hacia sus gobernantes y estos tienen obligación de atender estas peticiones. Todo con los requisitos de que todo sea por escrito y de forma respetuosa y pacífica. Sin embargo, hay peticiones a materia política en donde únicamente este derecho lo pueden ejercer los ciudadanos mexicanos o los ciudadanos de la República. Ok, y ahora tenemos la diferencia entre propiedad y posesión. Tenemos que la propiedad es todo lo que, o es aquello que nos pertenece, es decir, que legalmente o de alguna manera se compruebe que nos pertenece a nosotros y que es de nuestra propiedad. Sin embargo, la posesión es una cosa muy diferente, ya que la posesión únicamente significa en el acto de tener. Es decir, tengo este celular, sin embargo, puede no ser mío, puede ser prestado. Esto no me da propiedad sobre él, solamente tengo la posesión de él. Y la propiedad le pertenece a otra persona, ya que haya sido que lo haya comprado, que tenga un contrato de compra o que legalmente sea suyo. O no necesariamente tiene que haber un contrato legal acerca de esto, pero la propiedad significa que sea de su pertenencia, que sea suyo. No que puede haber un caso donde tenga propiedad y posesión, es decir, que sea suyo y lo tenga en su control. Sin embargo, la posesión no significa que tengas la propiedad de un objeto o de algún bien. Ok, y ahora que hablamos un poquito de lo que es la propiedad y la posesión, tenemos que esto aplica en ciertos bienes. Y entre estos bienes están los bienes muebles, tangibles, intangibles y los bienes inmuebles. Tenemos que como bien muebles son aquellos los que no se pueden como mover, que están adheridos al suelo o o sobre alguna base que no se pueda mover. El bien mueble es aquello que se puede trasladar, el bien tangible es lo que se puede tocar, que tenga una sustancia física, y el bien intangible es aquello que no tiene una sustancia física. Ok, como ejemplos, tenemos al bien inmueble, que como primer ejemplo, y creo que es el ejemplo más común, es una casa, ya que este no se puede trasladar hacia ningún lado, sin embargo te pertenece, y tienes propiedad sobre él. Por otra parte, tenemos al bien mueble, que de igual manera el caso más común son los automóviles, los cuales te pertenecen y puedes trasladarte ya sea con ellos o que pueden ser trasladados de alguna manera. Por otra parte, tenemos el bien intangible. En este caso, decidí ponerlo para hablar un poco de la joyería, ya que son bienes que igual nos pertenecen y que son tangibles, que pueden ser utilizados, que pueden ser hasta comerciados. Y por otra parte, tenemos los bienes intangibles, que en este caso propuse lo que es los derechos de autor, ya que se puede considerar un bien, ya que a través de estos derechos de autor puede recibir ciertas compensaciones o ciertas regalías por el uso de esto, de la propiedad intelectual.
Y por último tenemos lo que es un contrato. Establecemos que un contrato, entendemos que un contrato es un acuerdo entre dos o más personas en el cual se estipulan ciertos derechos y obligaciones o ciertos acuerdos en los cuales se tienen que cumplir ciertas obligaciones en caso de no ser cumplidas, habrá ciertas sanciones por el incumplimiento del contrato. Cabe aclarar que eso tiene que ser consensuado, todos tienen que estar de acuerdo en la firma del contrato, no se puede obligar a nadie a firmar. Por lo cual todas las personas en las que están accediendo a un contrato están conscientes de las obligaciones que tienen que cumplir, al igual que las condiciones. Cabe aclarar que tampoco se trata, no siempre se tiene que hacer por escrito el contrato, ya que puede ser un acuerdo verbal, en el cual también se establezcan ciertas condiciones que ambas partes o más partes están acordando cumplir. Y de esta manera se termina este tema de la unidad 1 a la 3. Espero que haya quedado claro. Gracias por su atención.